Bueno, todo esto lo que estuvieron viendo que era el tambor de frenos, ¿sí? Toda esta parte, el 1 y el 2, vieron la regulación de frenos, hasta dónde era. Carlos lo vio todo virtual, Alan y Hernán pudieron verlo en el taller, ¿sí? Así que vamos a seguir viendo esto, ¿sí? Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, lo que nos queda, ¿no? Tipos de montaje, freno de disco, freno de pastilla, freno de disco, pinza de freno. Bueno, vamos a los discos y las pastillas. Vamos a ver qué tiene, ¿sí? Que es la parte que hicimos. Las pastillas de freno son el elemento de fricción que tiene la parte delantera del vehículo, o si tiene disco, la parte trasera puede ir igual. En vez de ser media caña para que entre las dos mitades hagan presión sobre el cilindro, son planas, ¿sí? Apoyan de plano. ¿Por qué? Porque es como la pinza de la bicicleta, ¿sí? Entonces va a apretar el disco de freno, o sea que es la parte plana. Sobre ellas se produce el principal desgaste del conjunto de fricción. ¿Por qué? Porque está en roce constante sobre el disco para realizar el frenado, ¿sí? Así que su desgaste depende de la naturaleza del conjunto utilizado y de la proporción entre las respectivas superficies del disco y las pastillas. Dependiendo del peso del auto. Por ejemplo, el auto, muchos dicen, ¿cuántos kilómetros dura una pastilla de freno? En sí, se puede dar un estimativo de que pueden durar 20, 30 mil kilómetros. Y por ahí hay algunos que pueden durar 100.000 kilómetros. Pero ¿de qué va a depender eso? En el recorrido, si ese recorrido de 100.000 kilómetros yo lo hago en ruta, va a tener más de 100.000 kilómetros y el vehículo va a seguir teniendo pastillas. ¿Por qué? Sí, porque no utilicé el freno. Ahora, si yo los 100.000 kilómetros los hago en ciudad porque es un taxi, en los 100.000 kilómetros por ahí el tipo cambió 5 veces las pastillas de freno, o 4. ¿Se entiende? Porque se gastaron, pero por el uso. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? Sí. Bueno, ¿qué tiene para que funcione correctamente? Debe tener unas cualidades específicas, tanto como la cinta de freno, que ya lo vimos. Soportar altas temperaturas sin deformarse. Tiene una chapa plana de acero atrás y tiene el material de fricción. Ser resistente a la abrasión, o sea, al desgaste. Mantener el coeficiente de rozamiento. ¿Se acuerdan que estaba con una letra U, con una patita para abajo, que es una letra griega que significa mi? Y tiene que ser estable incluso a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de vehículos, en la parte delantera, cuando accionamos el freno es cuando se pasa la carga de todo el vehículo a la parte delantera, o sea que siempre cargamos el freno sobre la parte delantera. Y disponer de una muy buena conductividad térmica. ¿Por qué? Porque tiene que disipar el calor muy rápido. Si no lo disipa, la pastilla se va cristalizando y después, al parecer, al ponerse como un vidrio, ¿sí? No tiene el coeficiente de resistencia. Acá hay una pequeña tabla en la cual fíjense los grados. Estamos hablando de que puede llegar hasta 700 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense lo alto que está. La línea celeste o azul, ¿sí? Vendría a ser la mayor exigencia en un auto de competición, o sea, un auto de carrera.
¿sí? Acá, la gráfica esta, ¿sí? Dice competidores de que tiene que ser el correcto. Acá es donde más quiero que sea estable, lo más posible, ¿sí? Y decrezca un cachitito con la temperatura, pero esto sería un auto de calle. Y esto es lo que no tiene que hacer, que el auto empiece a frenar bien en frío y después a medida que va levantando temperatura decrece el frenado. Eso es porque la pastilla es incorrecta, porque no disipa la temperatura o le pusieron pastilla y no rectificaron los discos o pusieron una pastilla que no es la que corresponde al vehículo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, las pastillas están compuestas principalmente por la chapa de acero, el respaldo metálico que tiene, ¿sí? Consulta. También, sí. Supóngase que se cristalizó la pastilla. ¿Puede fallar ahí también? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se cristaliza, puede ser? Sí, se cristaliza, se pasa de temperatura y se pone como un vidrio. Eso. ¿Ahí empieza a fallar también el freno o no? Exactamente, ¿qué te va a pasar? Vos vas a tener muy buen pedal de freno, el pedal de freno está arriba, pero cuando vos apretás, el auto tarda mucho en parar. ¿Por qué? Porque no tiene la superficie de fricción. O cada vez que apretás el freno, chilla, empieza a hacer un ruido como de rechinamiento, ¡uy!, que chilla por todos lados. Eso suele pasar. Ah, listo, gracias, profe. No, por favor. Como trabaja mucha temperatura, implica que todo esto se dilate y se contraiga con la diferencia de temperatura. Por lo cual tiene tolerancias mecánicas muy grandes. O sea que los que hicieron auxiliar mecánico conmigo, cuando hablábamos de luz de aceite o tolerancias mecánicas muy chicas, acá las tolerancias son muy grandes debido a la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una tolerancia chica, esto se va a engranar. ¿Sí? Para asegurar su movilidad. ¿Sí? Si no, no va. Para mantener su posición estable y evitar el desplazamiento, que se mueva para donde no quiero, o que existan vibraciones y estas vibraciones o movimientos se transmiten en ruido, en lo cual después le molesta al propietario del vehículo, lleva los clips o los antivibradores. Esto es lo que fui mostrando cuando hicimos el Peugeot 504, los frenos, que le mostré el alambrecito que poníamos por fuera y una de las pastillas que tenía como una arañita o como un gancho para no vibrar. En este caso, en este sistema de discos, ¿sí?, el antivibrador es esta lámina de acero que tiene acá. Y tiene otra abajo. Profesor, tengo una pregunta. Decime, Carlos. Te escucho, decime. Sí, yo pregunto, cuando la pastilla se cristaliza, ¿ya no sirve más? No, ya no sirve más, se cambia. Bueno, gracias. Yo la puedo lijar o le puedo pasar una lima, pero todo el material está cristalizado, no solamente la superficie que yo puedo limpiar. ¿Eh? Bueno, gracias. Bueno, en este caso, que la mordaza es cerrada y no puedo separar el caliper de la mordaza, como en este caso, tiene dos pernos que pasan y sujetan a las pastillas para adherirla al caliper, y esta lámina que tiene acá vendrían a ser los antivibradores, para que la pastilla no se mueva o no tenga movimientos indeseados y todo esto, como se llama, se transforme en ruido. El material de fricción se une al soporte con un adhesivo. ¿Sí? En algunos casos, una lámina de material aislante térmico entre ambos lados. ¿Dónde puede estar el material térmico? Acá atrás es una placa, ¿sí?, que lo que hace es disipar calor o que no le entre tanto calor y de paso sirve para absorber los ruidos. Muy bien. Acá tienen una pastilla, ¿sí?
en sí 2 pastillas. Dice, el material de fricción se une colocando un adhesivo, en algunos casos una lámina de material aislante térmico entre ambos. Esta que está acá abajo, y después le van a poner el material de fricción. Y también puede llegar a tener uno en la parte de atrás, en donde apoya, ¿sí? El material de fricción puede presentarse una o varias ranuras que ayudan a limpiar el polvo generado por el desgaste, ¿sí? Y absorber la dilatación superficial del compuesto de fricción a altas temperaturas. No todos lo tienen, pero por ahí en algunos casos pueden ver que lo tenga. En la parte posterior, algunas pastillas disponen de una lámina de goma o metálica adherida sobre el soporte para amortiguar las vibraciones de la pastilla si éstas ocurrieran, y de esa forma evitar la transmisión de ruido. Para minimizar el calentamiento de los émbolos de las pinzas de freno y en consecuencia del líquido de freno, a menudo se coloca una segunda lámina de material aislante térmico en la parte posterior de las pastillas. Es este caso que tiene 2 materiales. Para indicar el momento idóneo en que deben ser sustituidas las pastillas, muchas incorporan un chivato en la pastilla. Un chivato vendría a ser una superficie metálica, o alguno puede llegar a ser el cable que les mostré en el Peugeot. Uno puede ser un avisador acústico y el otro, este caso es el avisador acústico y en este caso es el cable que yo les mostré en el Peugeot. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, tengo otra pregunta. ¿Y por qué se puede cristalizar la pastilla? Creo que usted lo dijo, pero me olvidé. La pastilla se cristaliza por 2 motivos. Por exceso de temperatura, por el material, que es el compuesto de la pastilla, que es demasiado duro, porque hay pastillas duras, blandas y todo lo demás, o puede llegar a ser que le pusieron las pastillas y no rectificaron los discos, es otra de las posibilidades, y si no, se cristaliza por exceso de temperatura, o sea, mucha exigencia en el freno y no permitir que el freno ¿cómo se llama? Descanse o disipe la temperatura. Espérenme un segundito, esperen un segundito. Espera. Bien, por todos lados. Pero la estamos acomodando. Ahí está. Bien. Está Gordo, en serio. Bueno, ahora sí, espera que estaba acomodando la tía, que vino del baño y se me iba a caer de la silla. Esos son los motivos, Carlos, de que se puedan cristalizar las pastillas. ¿Se entendió? Sí, profesor, entendí. Bueno, ¿cuándo se cambian las pastillas? Antes de que se desgaste por completo el material de fricción. ¿Por qué? Porque si llega a tocar el pedazo si se llega a salir el material de fricción y toca, o sea, el material de fricción vendría a ser este, ¿sí? Y después del material de fricción hay una lámina de acero. Si toca la lámina de acero, ¿qué va a hacer? Va a frenar bárbaro, porque es fierro con fierro. Pero sabe cómo va a dejar el disco, ¿no? Lo van a tener que tirar a la miércoles. No tiene forma. Lo que están viendo acá, ¿sí? Que tiene este hombre en la mano, es una galga, como si fuera una sonda. Está para los frenos, ve que tiene las puntitas. Cada uno de estos tiene una medida específica y se controla el desgaste de la pastilla. ¿Alguno lo tiene? Nadie. ¿Cómo hacemos? Le sacamos una rueda, lo miramos y está finito, le cambiamos las pastillas. No tenemos tanta tecnología acá en Argentina nosotros. Y si la tenemos, no la usamos. El material de fricción se conoce popularmente, o se llama lo que ve, ferodo, y se fabrica en multitud de compuestos diferentes. Cada compuesto es para una necesidad específica del vehículo o del fabricante del vehículo.
Fíjense acá que hay una pequeña tabla, ¿sí? En lo cual está, por un lado, el coeficiente de fricción y por el otro lado la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo clasifica o cómo tratan de ver esto? Una frenada en ciudad, una frenada en ruta y frenada en autopista o en una emergencia. Entonces, acá tienen los colores, ¿no? ¿Cómo sería el ferodo? Racing. ¿Qué quiere decir racing? Nadie contesta que es racing. O se fueron todos. Racing aduce a lo que vendría a ser competición. El otro es sport o tuning. Alguien que le gusta, tiene un auto deportivo, o si no, esos que lo reforman. Vieron que le ponen ruedo más grande, le potencian el motor y todo lo demás. El de abajo, alta prestación, vendría a ser un auto de alta gama. Y el de abajo, un autito como el que podemos tener cualquiera de nosotros. Sí, que ande en la ciudad más o menos y frene. Y doble como corresponde. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Así que fíjense en que medianamente, ¿sí? Si andamos en la ciudad, estamos en una gama hasta 250 grados. Que esto va a depender mucho de cómo utilice el freno y de la temperatura ambiente. Si hace 40 grados de calor o 37 grados, estos 200 se van a ir a la miércoles. Si ya tengo 35, 37 con el auto parado, imagínate cuando le ponga la pata en el freno. ¿Sí? Se va a calentar más. Si vengo andando en la autopista o en General Paz y voy frenando, patatí, patatán, entre 250 y 450 grados. Y si ya exijo la frenada, puedo llegar hasta 700 grados de temperatura en el disco de freno. Así que fíjense en la importancia que va a tener elegir el tipo de líquido de freno para poder disipar la temperatura y que no entre en punto de ebullición, lo que estábamos hablando del DOT. ¿Sí? El ferodo, por ese motivo, tiene que tener una composición. ¿Sí? Y cada composición va a tener una serie de propiedades específicas, ¿sí? Para lo que yo lo voy a usar. ¿Cuáles pueden ser esas propiedades? El material de rozamiento, la fricción, está hecha en base de fibras de carbono, aramida, que es el Kevlar, cerámica y metales, que pueden ser acero, cobre o latón. ¿Sí? La sustancia de relleno, ¿para qué? Para poder que no sea macizo, y la sustancia de relleno para que sean como conductores térmicos. ¿Sí? Puede ser el óxido de hierro, el óxido de aluminio y el estapo pesado. El estapo es como un latón también. Materiales deslizantes, ¿para qué? Para que se adhiera, pero que no transmita el ruido y todo lo demás, como para evitar el ruido. Y vendría a ser como si le pudieran poner una gotita de aceite. Es el polvo de croque de coque y o grafito y bisulfuro de molibdeno. ¿Saben lo que es el coque? No, yo no, profesor. Bueno, el coque es un carbón que se utiliza en herrería para el forjado. No es un carbón o para fundir. Oh, sí, me acuerdo, profesor, disculpe. Ah, viste como que te acordás, te agarré distraído. Claro, sí, pues yo debía, sí. No estabas prestando atención nomás, te agarré medio distraído a la mañana. Bueno, Sí. con el polvo de ese carbón, ¿qué tiene la propiedad ese carbón? De, ¿cómo se llama? De evitar el ruido. Entonces yo no quiero que hagan ruido los frenos, le pongo eso. Y el bisulfuro de molibdeno, ¿dónde vieron el molibdeno? ¿Qué sería el molibdeno?
Alan, Hernán, ¿están por ahí o siguen repartiendo? No, estamos escuchando, profe. No, ni idea, profe. ¿Cómo ni idea? Ay, cuando los vea el lunes les había pegado con la barreta en la rodilla. ¿Qué le poníamos al motor, en el enchavetado del motor, para que el motor no arranque en seco? ¿Qué le pusimos? Aceite. No, yo no le puse aceite. Le puse una pasta que la saqué de un pomo, de un envase como dentrífico. Ah, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Gustavo. No me sale el nombre. ¿No se acuerdan? ¿No dije que los motores, cuando se arman por primera vez, se arma con una pasta de armado antifricción? Sí, para que no rozara el metal con el coso, dijo. ¿Cómo se llamaba la pasta? No me sale el nombre de la pata, profe. Molicote pasta G de armado, sulfuro de molideno o bisulfuro de molideno. Hasta en las pastillas de freno se le pone un poquitito de eso. ¿Para qué? Para que haga de material de lubricación, con la temperatura que trate de lubricar sin que patine, pero para evitar que se cristalice la pastilla. Y para la resistencia estructural se usan resinas. Sí. ¿No le afecta lo más mínimo si le ponemos un poquito? No, ustedes no le pueden poner. Si ustedes le ponen, va a patinar en el auto y no va a frenar. Esto viene en el compuesto de la pastilla, en el ferodo. Cuando lo construye, tiene unas moléculas chiquititas que tienen la propiedad de que cuando se calienta se desprenden y actúan como para modulación, para que la pastilla no haga ruido. No le puedo poner yo, la pastilla no va a frenar el auto. Ah, ya viene incorporado en el... Viene incorporado en la masa. Es lo mismo que vos le quieras agregar huevo a la crema pastelera si ya está hecha. No lo podés agregar, ya viene hecha la crema pastelera, de una factura. Sí, sí. Bueno, Ok. la proporción y cualidad de los materiales utilizados determinan el poder de fricción. O sea, en la mezcla que yo hago, yo agarro harina y agua. ¿Qué puedo hacer con harina y agua? Una masa. Una masa. Engrudo. Ahí está. ¿Cuándo sé que es masa y cuándo es engrudo? ¿Qué le puse? A la masa, ¿qué diferencia tiene la masa del engrudo? ¿Qué diferencia tiene la masa del engrudo? Sí. Es que el engrudo tiene agua nada más. Y la masa le suelen poner grasa, ¿no? Claro, pero hay otra cosa. Exactamente, le pongo grasa y encima el engrudo es líquido, le puse mucha agua. Tiene la viscosidad y la masa es como el engrudo o no, a no ser que quiera hacer panqueque. Si quiero hacer panqueque es líquida, pero si quiero hacer un pan, ¿cómo es? No es líquida. No es. Bueno, entonces, cuando según... Más viscosa. Claro, según el cuadro que yo tengo arriba y para qué voy a usar el auto, voy a empezar a mezclar distintas proporciones de estos componentes para que tenga una característica específica para que se desempeñe bien en el funcionamiento de los frenos. ¿Se entiende? Sí. El comportamiento de los diferentes compuestos de ferodo se representan en muchos casos mediante gráficos radiales que representan comparativamente sus cualidades. ¿Sí? Acá tienen el gráfico, aunque parezca una tela de araña, ¿sí? Está diciendo de qué forma va a disipar el calor que tiene, si tiene mejor fricción, más componentes de fricción que antirruido y todo lo demás. Así esto lo representa como si estuviera cortado una pizza y somos muchos, ¿sí? Porque si no, tengo mucho hambre, somos poquitos, la pizza la corto en 4, ¿sí? Si no, la corto en 8 y acá ya la cortaron más de en 8, ¿o no? ¿Cuánto lo cortaron? Sí.
en 12 partes. Así que esto también tiene 12 partes. El color más celestito, ¿no? Lo que tiene más para que en caliente tenga un descenso de fricción, ¿sí? Y en el otro tiene más abrasión al disco. ¿Por qué? Porque tiene mucho desgaste de la temperatura y el tacto, entonces lo que va a hacer es desgastar el disco. Así pueden ver en la cajita, esto nunca está, pero bueno, pueden ver si ustedes le piden al fabricante qué característica tiene, si leemos la etiqueta que está dentro de la caja, podemos llegar a determinar esto. La calidad y la naturaleza de las sustancias aglutinantes, o sea, lo que hace que, pese a no determinar directamente el comportamiento dinámico de las pastillas, resulta primordial en la formulación de la pastilla. La función de dicha sustancia es de unir y dar consistencia al resto de los materiales y mantener la estructura física del conjunto. Por su naturaleza, tanto las resinas sintéticas como las fenólicas, como los derivados del caucho, generan gases por descomposición cuando se someten a altas temperaturas. Esto es lo que pueden sentir cuando frenan demasiado o si el embrague lo hacen patinar. ¿Vieron ese ruido particular que tiene cuando el freno está muy caliente o el embrague patinó? ¿No lo sintieron nunca? ¿O no se ubican lo que le estoy diciendo? Sí, Puede yo lo ser que sentí, sí. pero no. Sí, ya. Por ahí vienen en el colectivo, vienen en el tránsito, se bajan del colectivo y tiene ese olor que larga humo de las ruedas, es eso. O si, por ejemplo, estoy andando en el auto y le hago patinar el embrague porque está haciendo mucha fuerza en una subida o algo, y bueno, pasa eso. Bueno, así, acá tienen el... Fíjense cómo se puede llegar a poner al rojo el disco y miren cómo queda después cuando se enfría. Miren cómo queda la pastilla. Esto se debe a la temperatura y acá es donde determinamos, Carlos, me preguntaba por qué se cristaliza. Esta es una pastilla completamente cristalizada. Sí, Los gases producidos por la descomposición de las resinas en la superficie de contacto de las pastillas con el disco actúan como colchón intermedio entre los materiales de fricción e impiden su contacto. Como consecuencia, el trabajo de fricción entre ambos desciende notablemente y con ello disminuye la capacidad de frenado, dando lugar al fenómeno conocido como fading, ¿sí? A diferencia del vapor lock, el tacto de pedal es correcto, aunque la capacidad de frenado resulta claramente inferior. O sea que tengo muy buen pedal de freno, pero el auto no para ni con la orden de un juez. El vapor lock es distinto. En eso tenés el pedal esponjoso. La descomposición de las resinas aglutinadas y asociadas con el fading resulta fácilmente identificable por el olor perceptible visualmente tanto en la coloración de los discos de freno como en las pastillas. Y el olor es como cuando se quema un motor eléctrico. ¿Vieron alguna vez un motor eléctrico quemado? ¿O no? No, bueno. sí, yo lo vi. Bueno, Sí, profe. más o menos tiene ese olor. Bajo la normativa SAE, ¿sí? SAE J866, las pastillas disponen, disculpen, de una clasificación según su coeficiente de fricción, identificado mediante un código de 2 letras. La primera letra se utiliza para designar el coeficiente de fricción a baja temperatura, la cual es el 9, ¿no? Y dice 204 grados. Mientras que la segunda letra
designa el coeficiente de la alta temperatura, ¿sí? Que va de 232 a 343. Esta codificación suele disponerse como prefijo o sufijo del número de serie de las pastillas, siendo las letras utilizadas para ello las siguientes. Acá tienen los códigos C, D, E, F, G, H, le falta la I y salteamos todo el abecedario y nos fuimos a la Z, ¿sí? Estas letras que están en el cuerpo de la pastilla y todo lo demás indican los coeficientes de fricción. ¿Ven que cuando compramos las pastillas nunca miramos todo esto o nadie le da bolilla? ¿Por qué es importante hacer un curso y tratar de capacitarse? ¿Cómo? ¿Por qué? Para poder elegir una pastilla, ¿sí? Acá fíjense que está marcado y dice FF, ¿sí? FF desde 35 hasta 45 mi, o coeficiente de fricción es lo que indica esta pastilla. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Lo que nos falta ahora, ya que vimos las pastillas, no tenían ninguna duda, va a faltar las pinzas de freno. La pinza de freno no nos va a alcanzar. Esto es todo el despiece, los componentes. Va a haber de un cilindro, de 2 cilindros, de 3, de 4, de 5. Va a depender mucho de los vehículos, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver, lo vamos a ver mañana, porque hoy lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Nos quedan 4 minutos, así que no voy a poder desarrollar esto. Pero ¿se acuerdan que siempre les digo, esto está grabado? En la grabación, si ustedes la ven, van a tener el tema de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la página? Y si quieren ver algo, también lo pueden ver. Tiene un par de animaciones. El freno, nos va a mostrar los sistemas de frenos traseros. Esto va a ser largo porque ahí vamos a ver toda la parte de la parte trasera, cómo acciona el freno de estacionamiento y un par de cosas más. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran comentar o algo de eso? No, profe, por ahora no. Bueno. Está teóricamente esto que Carlos creo que era el que estaba preguntando. El 30 de noviembre se termina la cruzada, Carlos. Creo que vos eras el que habías preguntado cuándo se termina esto. Sí, profesor. Sí, aparentemente el 30 de noviembre vamos a terminar, ¿eh? Así que el 30 creo que cae el lunes, ¿sí? Así que vamos a terminar el 30. ¿Listo? Damos por terminado el día de hoy. Profesor. Sí, señor. Decime, Sí, Carlos. profesor, yo le quería decir a mi compañero, que usted a mí me dio permiso para que las clases que usted lo suba en Drive, que lo suba a YouTube. Y yo lo puse con mi nombre, con Carlos Cánger, K de kilo, J, E y R. Ahora se lo voy a escribir, o sea, si lo quieren buscar en YouTube, porque en el Drive dura 30 días más o menos, después se elimina todo, fue lo que usted me dijo a mí. Porque eso cambió la definición del Drive. Antes no pasaba eso, ahora sí está pasando. Entonces está perfecto. Ahí los compañeros que quieran ver alguna clase, si lograron grabar alguna clase. Yo tengo Y lo bueno sería también las otras clases que han subido Hernán junto con Alan, que vuelvan a mandar al grupo las de auxiliar mecánico. ¿Se acuerdan que hay un montón de clases grabadas? Sí, lo de auxiliar mecánico estaría bueno. Yo subí la clase de transmisiones, todas las clases de transmisiones y la de freno. Hasta la última subí. Bueno, fíjense, ahí los hermanos Macana, los Baez ahí, que ellos, menos mal, qué lástima que no son parientes del sur, aunque sea esto. Traten de recordar el link de las clases que estaban grabadas de auxiliar mecánico, ¿puede ser? Sí, profe, la volvemos a subir. Ahí está, dale y pasen acá el curso de freno, así la tenemos todo. Bueno, hoy faltó
Hoy faltó Diego, faltó Gabriela. Hay que ver ahí Zenón también, que no estaba apareciendo. ¿Lo hablaste con el paisa vos ahí, con Zenón, que Hernán, qué pasó, que no estuvo? Bueno, no importa. Bueno, así que está bien. Nos estamos viendo mañana, señores. Así terminamos la clase mañana. ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno, profesor, está bien. Listo. Bueno, Chao. que descansen, ¿sí? Y bueno, mañana seguiremos. Dele, profe. Hasta mañana.